todavía el primer año, entrábamos todos los jóvenes a estudiar juntos, tanto los que iban a arqueología como lingüística, como etnohistoria, antropología social, y eso nos permitió algo muy, muy importante en la vida posterior, ya profesional, que fue el poder tratar y poder convivir con compañeros que posteriormente se fueron a varias de estas especialidades. Entonces, en ese tronco común, pues tuve algunos maestros extraordinarios como el maestro José Luis Lorenzo, la maestra Johanna Folhaber, la maestra Bárbara Dahlgren, el maestro Wigberto Jiménez Moreno, el maestro Martínez Marín, Luis González y González, en fin, realmente una serie extraordinaria de profesores que nos fueron formando en aquellos años juveniles. Y también entonces tuve la oportunidad de tener una clase muy importante posteriormente para mí, que fue la de etnología general con el maestro Ángel Palermo. Y las prácticas de campo, que aunque no eran obligatorias en mi especialidad, la de etnohistoria, quise hacer por tener la experiencia de trabajar en el campo directamente, las hice con Guillermo Bonfil Batalla. Estos dos maestros fueron los que después me permitieron, pues ya mis primeros trabajos profesionales, ya cuando salí de la escuela. Fui becaria de Guillermo Bonfil en la sección de antropología de la UNAM, que pertenecía entonces al Instituto de Investigaciones Históricas. Fui becaria 2 años de él y posteriormente fui becaria y ahí me inicié también en los temas en los que actualmente trabajo del naciente CICINA, el Centro de Investigaciones Superiores del INAH. Entré a un proyecto que dirigía Ángel Palermo, también mi maestro en la Escuela Nacional de Antropología, y empezamos un grupo de compañeros y yo, dirigidos por Ángel, a desarrollar un proyecto sobre las obras hidráulicas prehispánicas y coloniales en el Valle de México. Bueno, ella ha seguido una línea de trabajo que es muy importante porque tenemos a veces una información tan distorsionada de lo que es, por ejemplo, la agricultura indígena, que es uno de los temas que ella ha desarrollado, sobre todo en el centro de México. Su trabajo se ha dedicado fundamentalmente a las técnicas de cultivo chinampero. O sea que todo el trabajo hidráulico desde la época prehispánica, de la época colonial y en la época contemporánea es lo que más ha trabajado, y este es uno de sus aportes, precisamente el conocer estos sistemas tan complejos de la agricultura indígena, porque tradicionalmente tenemos la visión de que la cultura indígena es muy simple o que tecnológicamente poco desarrollada, lo cual es totalmente falso, ¿no? El trabajo de Tere es precisamente eso, una contribución al conocimiento con mayor profundidad de lo que son esos sistemas agrícolas mesoamericanos. Y de esto, bueno, pues tiene bastantes publicaciones alrededor de este tema. Si bien tiene una línea muy clara en la etnohistoria, ha impulsado líneas de investigación que era relevante empezar a contemplar en este país. Como por ejemplo, 2 que yo creo que habría que mencionar, o 3. Una es todo lo que se refiere a las implicaciones sociales que tiene el recurso del agua en México. La segunda, todo el contexto social que hay alrededor de los desastres, que es ha impulsado recientemente mucho esta línea que yo creo que para el CIESAS y en la comunidad académica es una línea totalmente pionera e innovadora.
y tres, su preocupación por tratar de recuperar la historia de los pueblos indígenas, de las etnias que existen en este país, que ha venido a reconfigurar mucho la idea de cuál era la densidad étnica de México. Entonces, ese es mi conocimiento y yo llamaría la atención sobre la importancia de estos trabajos que la doctora Rojas ha impulsado en los últimos años. Una de las formas de acercarse a este tipo de problema es acercarse también a las comunidades vivas, a las comunidades que todavía practican algunos de los sistemas agrícolas que proceden de esa época, no solamente los de origen prehispánico, sino también los de origen colonial, quiere decir aquellos que se gestan en la época colonial y posteriormente, por supuesto, que podríamos llamar sistemas agrícolas mestizos. Entonces, bueno, todos estos, esta información que podemos recoger en campo es una información que no se usa directamente, sino para hacer analogías, simplemente. Los documentos a veces nos dicen unas cuantas líneas que hay que complementar con esta información etnográfica. No es posible separarla, pero también hay que ser metodológicamente muy claro en distinguir lo que es una información de nuestro tiempo con lo que ocurría en siglos pasados, ¿no? Hay toda una serie de métodos para llegar a esta distinción. Desde que empezó aquí a venir, pues estuvo muy mejorado el pueblo por ella y sus compañeras, pero más principal ella, porque pues ya de las compañeras ya no hemos sabido. Pero ahora también ha visto mucho en las chinampas. Mi esposo antes la llevaba a azotar semilla de romero, la llevaba a piscar el maíz, la llevaba a azotar alegría. Cuando azotaban alegría tomaba fotos, ayudaba a azotar a bailar, porque bailan para azotar el amaranto. Sí, el alegría es el amaranto, ¿no? Entonces ella ayudaba a bailar. Cuando iban a azotar romero, también. Hace tiempo que anduvo por acá, ella trabajando en sus labores que tiene ella, ¿no? Y nos encontramos y francamente nos dijo ella que pues quería ella aprender en cuestión de cómo cultivamos el maíz, en cuestión del amaranto, cómo sembramos el romero y cómo se hacían los almácigos para plantar la planta, qué tiempo llevaba, qué tiempo se hacía, los meses que duraba, para sí mismo ella misma iba anotando todo lo que ella nos preguntaba y nosotros le decíamos todo, y la clase de planta, cómo se llamaban, qué nombre llevaban, y todo lo íbamos diciendo a ella. Ella para mí es una persona muy fina, muy buena, muy tratable para cuando viene aquí con la familia, y luego la llevamos al campo, a las chinampas. Es muy tratable con todos los compañeros que tenemos ahí. Se habla muy bien, nos estima mucho y muy cariñosa con todos. Y pues nos dice ella que así como vamos está muy bien y que sigamos progresando. Le da mucho gusto el progreso que llevamos en el campo. Cuando ella estaba realizando la tesis, lo que ella hacía era formar grupos de campesinos. Con ellos partía ya sea hacia el cerro a hacer el cultivo de las alegrías o del amaranto. Y posteriormente también ella se iba a las chinampas para sacar lodo y a formar los almácigos, y sobre la historia también del lugar, desde la formación de las chinampas y de manera científica. Posteriormente pues ella realizaba los trabajos y editó algunos libros sobre el lugar. Entonces su trabajo es muy completo, desde la investigación etnográfica hasta la publicación de libros. La doctora Teresa Rojas platica con los campesinos, le interesa saber todo lo que hay alrededor, todo el entorno, conoce todo lo de la chinampa, conoce el nombre de las plantas, conoce el nombre de los árboles, conoce cómo se cultiva un determinado producto en la chinampa. Conoce su trabajo.
relacionada con los estudiosos de sistemas agrícolas prehispánicos de todo el mundo, principalmente de Canadá, Estados Unidos y varios países de América Latina, la doctora Teresa Rojas ha logrado compartir información y experiencias acerca de la agricultura mexicana en chinampas o campos drenados. Quisiéramos decir que las trajineras, las canoas en la cual los llevan al paseo dominical o cuando vienen a Xochimilco, esas no son las chinampas. Las chinampas son los terrenos inventados por el hombre. Esas son las chinampas, ¿no?, que producen verduras y principalmente plantas de ornato. Y hay chinampas pues, en algunos lugares todavía de Xochimilco, en el centro de Xochimilco, que es la comunidad reina de las chinampas, en San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxcaltemalco, San Pedro Tláhuac y San Andrés Mixquic, que actualmente son los principales pueblos chinamperos. Con la doctora Rojas afinamos y juntamos el conocimiento teórico y el conocimiento académico respecto a las chinampas y venimos o queremos revalorar la actividad chinampera. De ahí que nos interesa de que la doctora Rojas, y apoyamos con mucho gusto su labor, que es de pocos mexicanos que se encargan de preservar una cosa tradicional que vive todavía. Faltan ya algunos años para el siglo XXI y la doctora Rojas anda en busca de ese conocimiento prehispánico. Las chinampas fue un segundo trabajo que estuvo antecedido por un estudio histórico que realicé bajo la dirección de Ángel Palerm, que es mi maestro en esta materia, que fue sobre las obras hidráulicas en el sur de la Cuenca de México durante la época prehispánica y colonial, la colonia temprana. Entonces ya una vez, eso me sirvió de tesis de la Escuela Nacional de Antropología. De allí el propio Ángel Palerm me sugirió, y a mí me pareció una idea muy buena, hacer un estudio de campo en el área chinampera que todavía en ese tiempo existía. Y posteriormente pues me vine ya con un pequeño grupo de estudiantes, pasantes de la propia Escuela de Antropología, aquí a San Luis Tlaxcaltemalco, a San Gregorio, a Mixquic y a Xochimilco, donde por entonces y hasta ahora existen chinampas, ¿no? Entonces empezamos a hacer el trabajo de campo. Aquí conocí pues a muchos chinamperos. A mí me interesaba en lo particular platicar con la gente más anciana para poder recuperar a través de sus relatos pues la historia de las chinampas, para que llegara lo más lejos posible, finales del siglo pasado, principios del siglo XX, y poder también hacer una reconstrucción y un puente con la historia escrita que pudiéramos encontrar en archivos, en hemerotecas, sobre la historia de la agricultura aquí en Xochimilco y sobre las chinampas en particular. Entonces, bueno, hice trabajo de campo, me quedé en el pueblo de San Luis Tlaxcaltemalco a vivir una temporada, hice muy buenas amistades aquí, primero con los campesinos, con los chinamperos, después posteriormente con sus familias ya en la casa, para platicar también con las señoras, los niños, entender un poco el funcionamiento ya de la organización económica de las unidades de producción. Y pude aprender aquí, es realmente una de las mejores escuelas de agricultura, porque esta agricultura pues es de un refinamiento y de una complejidad impresionante, ¿no? Ya que se sabía previamente, pero faltaba documentar en campo muchas de las técnicas y de las variantes de las técnicas. Rescatar la agricultura chinampera, por absurdo que pueda parecer, es algo que no se había hecho en nuestro país ni en nuestra ciudad, a pesar de que a Xochimilco hemos ido todos desde niños, hemos paseado en esas barcas por los canales de Xochimilco, hemos tenido enfrente las chinampas, pero nunca seriamente nos habíamos preguntado por lo que había significado, por lo que significa actualmente y por lo que podría significar para el futuro, por ejemplo, de la Ciudad de México, la producción agrícola chinampera, las técnicas ahí utilizadas y cómo se podría, cosa que es muy importante en el estudio del pasado, hacerlo refuncional en términos de las necesidades actuales
en términos, por ejemplo, del abastecimiento de alimentos para la Ciudad de México. Creo que los estudios de la doctora Rojas en este sentido son, además de importantes desde el punto de vista académico, algo socialmente útil. Reconocida por sus colegas como una científica cuyas obras se han vuelto lecturas obligadas, la doctora Teresa Rojas es una investigadora entusiasta que goza su trabajo con pasión. Dentro de la amplia obra publicada por la doctora Teresa Rojas en el rescate de nuestra cultura, destacan sus trabajos de investigación en dos colecciones. La primera, en la obra colectiva La agricultura en tierras mexicanas, de la época prehispánica, y la segunda, La historia de los pueblos indígenas, obra codirigida con el doctor Humberto Ruz, que nos permitirá conocer la historia de los pueblos que han habitado México desde el siglo XVI hasta nuestros días, en una serie de más de 30 volúmenes. Precisamente a partir de mi interés por la historia de la agricultura, de la tecnología agrícola y de las plantas cultivadas, ahora estoy en un proyecto un poquito más amplio, pero que sin duda deriva de este, que es hacer una historia del paisaje, una historia del cambio ecológico en nuestro país, a partir del momento en que los europeos llegan a México, a Mesoamérica entonces, y traen elementos que disturban y que transforman el paisaje previo. Me refiero a animales nuevos, empezando por supuesto los animales de trabajo, las gallinas, las vacas, etcétera, etcétera, como elementos de tecnología que también transforman el paisaje, como los arados, los instrumentos de fierro en general, también toda una serie de nuevas concepciones sobre la tenencia de la tierra, sobre el uso del agua, sobre el uso de los bosques. Creo que una de las contribuciones más importantes de la doctora Rojas ha sido el estudio de los cambios y las continuidades en los sistemas agrícolas mesoamericanos, es decir, cómo la agricultura ha guardado un patrón de organización que puede trazarse hasta la época prehispánica. Entonces, en ese punto, los trabajos de la doctora Rojas me han sido sumamente útiles. Quiero mencionar un libro reciente que yo he consultado bastante, este libro Las siembras de ayer, que es una especie de compendio sobre lo que la doctora Rojas ha ido investigando a lo largo de muchos años acerca precisamente de las continuidades en los sistemas agrícolas mesoamericanos. No solo en los últimos meses, sino en los últimos años he estado trabajando en lo que ahora denominamos de manera genérica desastres históricos, estudio de los desastres en perspectiva histórica. Este trabajo está estrechamente vinculado con Teresa Rojas porque fue después de los sismos de 85, cuando en una reunión del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, ella propuso que se hiciera, para participar de alguna manera en los eventos que estaban ocurriendo después de los sismos, propuso que se hiciera una recuperación de la información histórica que existía sobre los sismos en la historia de México. Y formó un equipo interdisciplinario aquí en el CIESAS de compañeros de diferentes niveles, de diferentes especialidades, como le decía, que de manera voluntaria se pusieron a trabajar en este proyecto de recuperación de información sobre los sismos ocurridos en México, básicamente en lo que llamamos fuentes primarias, es decir, en fuentes antiguas publicadas. Ese fue el inicio, unos meses después de los sismos de 85, de una serie de proyectos que vinieron a culminar en lo que ahora llamamos en términos genéricos, como le dije en un principio, desastres en perspectiva histórica.
doctora Teresa Rojas es una mujer muy entusiasta, muy optimista, muy trabajadora, muy disciplinada, muy dedicada. Es una gente muy preparada, muy inteligente. Yo creo que es una persona que puede combinar labores de investigación con algo que a los investigadores no muy nos gusta, que es el asunto de la administración académica. Yo creo que en Teresa Rojas es algo muy notable la combinación que hace entre su quehacer académico y esta función de administración, de encabezar instituciones, ¿sí? Y yo creo que eso le da una singularidad muy notable, ¿no? Teresa Rojas es una persona que ha sentado línea académica. Es una gran gestora académica, ¿no? Tiene una gran visión, sabe dónde se tienen que mover las cosas, sabe cómo hacer que resalte su grupo. El CIESA se ha llevado una serie de premios impresionantes durante los años de su gestión. Ha crecido el número de gentes pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores. Se han desarrollado múltiples proyectos de infraestructura, gracias al apoyo también de CONACYT. Su historia de los indios de México ya fue premiada. Es una persona que genera muchas ideas, mucho entusiasmo, proyectos. Yo la definiría en la parte agradable que puede tener la idea de un ejército, yo la definiría como un gran capitán. La doctora Rojas es una convencida del trabajo interdisciplinario. El maestro Hernández nos decía que todo ser humano auténtico debe de reunir tres características importantes. Uno es el raciocinio, que bueno, queda aquí evidenciado en su obra. El otro aspecto es su curiosidad, que es la base de la ciencia, el punto de partida de toda investigación, es el planteamiento de una serie de preguntas, de una serie de hipótesis, y la curiosidad de la doctora pues es insaciable. Ella tiene todavía muchas interrogantes que resolver, esperamos contribuir en algo en ello. Y la otra característica es la sensibilidad, pues la doctora la tiene de igual manera, la hace evidente cuando se refiere a algún indígena que cuando se refiere a algún intelectual sobresaliente. El trato para ella es igual y por eso es un ser humano ejemplar. En mi trayectoria, en mi trabajo, he tratado siempre de producir textos en un lenguaje más sencillo que pueda, con todos los conocimientos y todas las fuentes necesarias, todos los apoyos académicos necesarios, también dar a conocer los conocimientos, dar a conocer los avances de nuestros trabajos en lo personal y también de otros colegas a un público que definitivamente sea más amplio, ¿no? Que salgamos, que podamos remontar, que podamos rebasar el pequeño nicho de nuestras especialidades.